La antropología es la ciencia social que estudia al ser humano de forma holística, combinando en una sola disciplina los enfoques de las ciencias naturales, sociales y humanas. La antropología es sobre todo una ciencia integradora que estudia al hombre en el marco de la sociedad y cultura a las que pertenece y al mismo tiempo como producto de las mismas. Se puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamientos sociales a través del tiempo y el espacio, es decir, del proceso biosocial de la existencia de la raza humana. El Instituto de Antropología se enmarca dentro del decreto número 30 y surge a razón de la ley 12969 del 8 de octubre de 1958. Hacia 1960 empieza a funcionar como una entidad académica en los ambientes de La Higuera, siendo parte de la Facultad de Letras, y cuya representación recayó en la dirección del reconocido catedrático Dr. Efraín Morote Best. Pero el gobierno de aquel entonces nombra una comisión presidida por don Luis Valcárcel, integrada por el ingeniero Zúcar, José María Arguedas y otros más. Entonces ellos vienen acá, analizan la situación y eso lo modifican en la realidad y hacen nuevas innovaciones. Así es, está. Y el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales ha sido acá el doctor Lumbreras. Mire, cuando estábamos ahí, habíamos 3 antropólogos en Huamanga. El doctor Gabriel Escobar, que era el que estaba responsable de la cátedra de antropología, el doctor Efraín Morote Best, que era el director de la Facultad de Letras, su departamento de letras. Departamento era, porque yo fui luego director de ese departamento, antes de ser decano. Y luego, yo me dedicaba fundamentalmente a la investigación en arqueología. Sin embargo, los cursos que dictaba eran pues todos los cursos de ciencias sociales. El primer curso que me encargaron acá se llamaba Sociología Experimental. Yo tuve que ponerme a estudiar qué cosa era eso. ¿Y qué temas se trataban? ¿Qué cosa era la sociología experimental? Era una de esas invenciones que habían hecho los sociólogos para poder, me imagino que trabajar en la aplicación de programas equivalentes a los de la llamada antropología aplicada. Era una cosa similar, la llamada sociología experimental, solo que la diferencia era que la sociología experimental estaba dirigida fundamentalmente a manejo de la clase obrera, en tanto que la antropología aplicada era el manejo de pueblos originarios, nativos. Y ahí fue. Entonces era eso. En 1962 se crea la primera Facultad de Ciencias Sociales del Perú, por resolución rectoral número 68 del 26 de mayo de 1962, función que hizo efectivo el destacado catedrático Dr. Luis Guillermo Lumbreras. El Instituto de Antropología Social se erigió como una carrera comprometida en el desarrollo de la región, participando en la investigación y actividades de promoción social con la participación de docentes y alumnos. Yo creo que ninguna universidad del Perú en aquellos tiempos tenía el equipo de profesores que nosotros logramos tener aquí en Huamanga. ¿Algunos me podrían mencionar? Por ejemplo, el doctor Fernando Silva Santisteban, que como dice el doctor Umbral hace un rato, el doctor Fernando Silva Santisteban tenía título de historiador, pero él no era pues realmente en la realidad historiador, porque hizo un montón de cosas de antropología, introducía elementos de arqueología en su trabajo, el doctor Silva. Él nos enseñó la parte de historia, el doctor Lumbreras y el doctor Bonavía nos enseñó la parte
de arqueología. La parte de folclore nos enseñó el doctor Morote y el profesor Josafat Roel Pineda. Imagínense, yo tenía pues un equipo de profesores extraordinario. La parte de lingüística que me hizo sufrir a mí porque la aprobé con 11, así, fue Bons con Luque, ¿no? Y la parte de etnología me enseñó a mí el profesor Gabriel Escobar y el profesor Suidema. En esta etapa, es meritorio recordar el trabajo de los docentes en la formación académica de los alumnos. Alumnos que luego destacarían a nivel nacional e internacional en el campo de la investigación social. Con esta denominación funcionó durante la década de los años 70 y parte del 80 a razón de dos leyes. La primera ley se dio en 1969 en el gobierno de Velasco Alvarado. Decreto Ley número 17437, artículo 151. Dispone la reestructuración académica y administrativa de las universidades. En tal sentido, la de Huamanga, por resolución rectoral número 2739 del 24 de abril de 1969, se crea el Departamento Académico de Antropología Social en reemplazo de la Facultad de Ciencias Sociales y el Programa Académico de Antropología en reemplazo del Instituto. Sin embargo, esta reestructuración no se llevó a cabo, ya que en 1970 se establece una nueva ley a necesidad real de la UNCH, que propuso su propio plan. Resolución número 205, CONUP, del 5 de agosto de 1970. Por ella, se crea el Departamento Académico de Ciencias Histórico-Sociales, la Dirección Académica de Ciencias Sociales y el Programa Académico de Antropología. Durante esta época, la participación del profesional de antropología se dio en proyectos multidisciplinarios, a razón de muchos convenios con países europeos y norteamericanos. Es el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas el que determina que todas las empresas, por pequeñas que sean, debían tener una trabajadora social en el interior para ver los problemas de los trabajadores, y entienden que el rol del antropólogo es precisamente estudiar la cultura, sus particularidades y las relaciones intercomunales. Y en consecuencia hay que tender puentes para que pueda funcionar adecuadamente esta sociedad y al mismo tiempo proponer los cambios necesarios. De ahí que los antropólogos trabajaban fundamentalmente en los programas políticos creados por el Estado, caso SINAMOS. Conviene mencionar que en esta etapa tendrán la presencia de profesionales formados en la UNCH que participan de las cátedras. La actual organización data del año 1988, año en el que se aprueba mediante Consejo Universitario el reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, resolución número 31 del año 1988. Ordena la reapertura de la Facultad de Ciencias Sociales y la creación de la Escuela de Formación Profesional de Antropología Social. La Escuela de
formación profesional de antropología social surge en una etapa conflictiva entre el gobierno y Sendero Luminoso. En aquellos años, muchos alumnos y catedráticos abandonaron la carrera, ya que se vivía una situación caótica debido a que se catalogó a la UNCH como una universidad rebelde. En este contexto, la participación del profesional de ciencias sociales disminuye. Debemos precisar que esa década se caracteriza por la violencia política que ocurrió en nuestra ciudad y en todo el país. Habían asociado a la violencia política con la Escuela de Antropología y luego con la Facultad de Ciencias Sociales. Igualmente fue tan fuerte la represión que el Estado o que las fuerzas policiales o el servicio de inteligencia empezaron a perseguir toda clase de literatura de izquierda, toda clase de literatura marxista y cualquier libro fuera de Marx, de Engels, de Mao Zedong, de Lenin o de Mariátegui era el cuerpo del delito para que el alumno o el profesor fuera inmediatamente detenido y muchas veces ya no volvían de la detención, eran desaparecidos, pero era general el movimiento a nivel nacional. Sin embargo, porque se inició aquí en Ayacucho, simplemente lo han involucrado a la Universidad de Huamanga como la única, la principal fuente del inicio de la lucha armada. Este hecho generó la modificación de programas en la universidad, siendo retiradas diversas asignaturas, ya que el dictado de estas significaban un peligro para el docente. Asimismo, se presentaron cambios en los temas de investigación. Para ser un poco breve, ¿no? Diría de que dos consecuencias muy claras, ¿no? En relación a nuestra actividad académica, ¿no? Este asunto de la violencia en nuestra sociedad, violencia político-social me refiero. Primero es una suerte de lo que yo llamo, y algunos otros investigadores, la asepsia en la realización, el desarrollo de nuestras asignaturas. No se empieza a cambiar muy bruscamente, muy rápidamente, ¿no? El material que se emplea para dar clases, para desarrollar las clases. Y se prefiere material totalmente distinto, ¿no? Bastante distinto a lo que normalmente se emplea. Pues esto incluye los planes de estudios y el desarrollo de nuestras clases. La otra cosa importante que hay que mencionar respecto a estas consecuencias de la violencia político-social es la realización de investigaciones, ¿no? Ciertamente las investigaciones empiezan a desarrollarse solamente en el marco de lo que es la ciudad de Ayacucho. Ya es comprensible, ya era bien difícil salir fuera de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Más todavía si se trata de lugares un poco más alejados. Entonces cambia el interés de los estudiantes por los temas de investigación. Los años 90 significan para las ciencias sociales una etapa de grandes reestructuraciones, ya que se discute la validez de la teoría del cambio social. En ese sentido, surgen nuevas propuestas teóricas no trabajadas en la carrera hasta ese momento. Nos referimos a la corriente de género, religión, entre otras. Iniciado el siglo XXI, la Unión Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas declara este siglo como el siglo de la antropología. Para el año 2004, en la Escuela de Antropología Social se pone en vigencia el nuevo plan de estudios, innovándose temas sobre etnolingüística, educación, antropología física, antropología forense, entre otros. Podríamos resaltar
un hecho que tiene que ver con la escuela es el cambio de planes. El plan 996 en el cual participamos algunos docentes, sí fue una etapa en la cual se hicieron algunos cambios y repensar sobre las materias que estábamos desarrollando aquí en la formación profesional. Sin embargo, aún no estamos siguiendo las perspectivas y lineamientos del Acuerdo Mundial, que enmarca todos sus esfuerzos de investigación en reducir la pobreza y la contaminación ambiental. Para este enfoque ya se viene incentivando propuestas que incluyan nuevas asignaturas en la carrera de Antropología Social. Quiero expresar mis felicitaciones a los profesores, a los estudiantes, a los egresados, y debo de recordar que esta escuela tiene mucha tradición y mucho prestigio, ya que ha aportado con excelentes profesionales al servicio de nuestro país. La antropología es una de las carreras de mucha importancia en nuestra sociedad, y más en un mundo globalizado que estamos viviendo actualmente, porque gracias a los estudios de investigación antropológica podemos darnos cuenta de nuestro entorno, podemos ver cuál es nuestra realidad y prever cuáles son las cosas que debemos hacer para el futuro. Yo expreso nuevamente mis sinceras felicitaciones a esta escuela, que es una de las escuelas más antiguas de la reapertura de nuestra universidad. Por ello, que estos 50 años sirvan de reflexión, sirvan para hacer una revisión de las propuestas que se han hecho hasta ese momento y orientar nuestros caminos para que esta carrera siga aportando en beneficio de nuestra sociedad, en beneficio de todo el país y, bueno, en beneficio de la humanidad. Muchas gracias.